todas, espero que se encuentren bien. Hoy nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Sanamente Podcast y esta vez tenemos un invitado que ya conocen y algunos me estaban pidiendo otros episodios con él, así que por eso fue que lo escogí a él para que nos viera a acompañar y vamos a estar tocando un tema un poquito controversial porque vamos a estar hablando sobre el impacto ambiental que genera la minería a cielo abierto. Y para eso he decidido invitar conmigo a Roberto de nuevo para que nos acompañe. Saluda, Roberto. Hola a todos, ¿qué tal Ismael? Gracias por invitarme nuevamente. Muy feliz de estar aquí, de verdad. Este es un tema bastante controversial, sobre todo a los que nos escuchan de otras partes del mundo. Aquí en Panamá está muy tensa la situación, así que trataremos de dar un poquito de docencia sobre todo esto. Gracias a ti, Roberto, por acompañarnos aquí y justo a esta hora que estamos grabando, que la verdad es una hora como, no sé, random, es de noche. Pero bueno, nosotros estamos escogiendo este tema de la contaminación ambiental directamente por el impacto de la minería a cielo abierto, porque, bueno, no sé si se han fijado en las noticias y ya sea como en TikTok y redes, porque sé que bastante personas lo están compartiendo desde aquí en Panamá, se están dando distintos tipos de protestas, algunas pacíficas, la verdad es algunas que están saliendo un poquito de control, pero principalmente todos estamos apoyando las protestas que son pacíficas, porque se está generando en el país, o sea, se hizo un contrato minero de la minería a cielo abierto que es demasiado injusto para la población. O sea, si ustedes le llegan a leer esas cláusulas, son, encima, primero que todo, que el medio ambiente, mientras que ya está destrozado, porque todos podemos ver las imágenes literal satelitales, imágenes que ya tenemos en varios posts, como todo el área que ya ha venido esa empresa, llevando a cabo las extracciones de los minerales, ha contaminado demasiado, 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 y quieren volver a renovar y no solamente seguir utilizando ese terreno, sino que quieren expandirse. Y yo compartí en mis redes, y para los que me siguen, está compartiendo una imagen de la comparación entre el tamaño de Panamá con el tamaño de otros países que son, o sea, son 100% mineros y que ya llevan mucho tiempo haciéndolo. O sea, Panamá es como, no sé, un grano de arroz comparado a todos los demás países que pueden ser que una toronja, literal, son demasiado grandes y Panamá es muy pequeño. Entonces, las áreas que han deforestado son inmensas, inmensas y ya han tenido una contaminación muy fuerte. Entonces ya el país está cansado, por eso las protestas y todo lo que está dando. Entonces queremos concientizar a las personas cuál es el impacto químico y la contaminación que se está dando al ambiente debido a esta minería de suelo abierto. Entonces, para empezar, por favor, Roberto, compártenos desde lo que has investigado, ¿qué es la minería a suelo abierto? Sí, claro, Ismael. Y antes de comenzar, recordar que damos nuestro punto de vista desde la formación nuestra como estudiantes de química. Eh, y ciertamente la minería a cielo abierto pueden decir que es un tipo de minería bastante beneficiosa y si lo analizas desde el punto económico, tal vez sí. Ciertamente es menos costosa y se considera inclusive menos invasiva que otras minerías, pero cuando nos enfocamos en el lado ambiental, podríamos decir que la minería a cielo abierto es una de las más destructivas que puede tener un país, sobre todo si no está preparado como Panamá, ya que como tú mencionabas al inicio de la intervención, nosotros no somos un país minero como tal, y comparados a otros países, en realidad el área de minería de esos países es como todo el territorio nuestro. Entonces, ciertamente es algo totalmente catastrófico para nuestra flora y para nuestra fauna. Cuando nosotros hablamos de minería a cielo abierto, según nuestras investigaciones, nos estamos enfocando en aquellos minerales que yacen en la superficie terrestre la cual se desea explorar. Por lo general, en esta minería utilizamos explosivos, bueno, los mineros utilizan explosivos y se empiezan a crear cráteres en la tierra que se va a explorar para poder llegar al mineral. La minería a cielo abierto es sumamente, digamos, negativa para el paisaje, primero que todo, porque donde sea que se vaya a realizar, se devasta esa zona. Y es más, para todos aquellos que nos escuchan de otras partes
del mundo, yo los invito a que investiguen en Google un poco sobre la situación de Panamá y van a ver imágenes del área de la minería ahora mismo, de un antes y un después. Y ciertamente es totalmente increíble cómo se devastó toda la fauna y toda la flora que existía en esa zona. Ahora solamente hay cráteres como si se hablase de un volcán que ha estado en erupción recientemente. Eso está Esta de irreconocible, literal. Sí, sí, está totalmente irreconocible y todo eso que uno ve impactante, asimismo se traduce en un daño ambiental que muchos expertos, y debo decir que desde mi perspectiva como estudiante de química concuerdo, es un daño que se considera ya irreversible e irreparable, pero por la cantidad de años que va a tomar a que la naturaleza vuelva a sanar todo el daño que se ha aplicado en esa área. Inclusive yo estaba leyendo un paper posteado por un investigador de Chile que él comentaba que el daño de la minería a cielo abierto, eh, si no se tiene un control ambiental robusto, entre comillas, como en Panamá, el daño puede tardar de 60, 80, 100, ciento y tantos años en poder echar para atrás y que empiece a sanarse esa zona. Y de verdad que es algo totalmente destructivo, como habíamos mencionado, Ismael. Claro que sí, me parece crucial e importante el término que usaste de que esta minería a cielo abierto solo se concentra en los minerales, bueno, y los metales también que se encuentran en la capa superficial. Si está en la capa superficial, distinto a otras minerías que es pues bajo tierra o subterráneas, imagínense la cantidad de terreno que se debe deforestar para poder alcanzar toda esa área superficial en la que se encuentran esos metales. Es demasiado porque si te vas más abajo de donde se encuentran, no les sirven porque no hay nada. Entonces es como que, imagínenselo, no es como si estuvieran cavando hacia abajo, sino hacia los lados. Entonces como que necesitan limpiar muchas áreas y cuando hablo de limpiar, literalmente es llevarse toda la flora y por ahí mismo la fauna que se encuentra ahí llevársela porque necesitan ampliar el terreno para poder extraer esos metales que están en la superficie, pues. Entonces, eso, imagínense las cantidades de áreas que se necesita deforestar, perdón, para poder, pues, extraer estos metales. Entonces, eso es lo que genera tanto espacio, pues, ya contaminado y por eso la demora en poder reforestar estos espacios, que, o sea, la posibilidad está, claro que sí, pero yo estoy más que seguro que no se le han hecho ni siquiera análisis a los suelos que ya hay. Si ellos son, o sea, si están aptos para permitir el crecimiento de flora nueva. O sea, sabes, como que obviamente está el espacio, ya está deforestado, y la gente sí, sí, porque está viendo algunos posts en el que están diciendo que no, que eso nada más hay que reforestar y que ya lo estaban haciendo, no sé qué. Y, o sea, no es tan fácil como simplemente poner un árbol, una semilla y esperar que crezca. O sea, literalmente al deforestar, no solamente, y con explosivos, no solamente, claro, se encuentran los metales, pero estás alterando la misma química de la tierra. O sea, capaz y estás eliminando los minerales que ya tenía esa tierra y que eran provechosos para las plantas, para los árboles, que ahora que tú quieras venir a plantar un par de árboles, capaz y no crecen, no se adaptan. O si lo hacen, van a demorar demasiado, porque la tierra literalmente ya está seca. Le sacaron todos los metales, todos los minerales, eso es tierra árida. Entonces, aquí es donde ya queremos entrar un poquito ya en la contaminación, ya que espero que haya quedado claro esto de la minería a cielo abierto. Y ya para entrar en la contaminación, me gustaría mencionar en todas las investigaciones que yo estaba haciendo y en los papers que las ventajas, entre comillas, que se estaban mencionando que tenía la minería a cielo abierto, todos son principalmente, y como ya dijo Roberto, directo para la economía. O sea, es como que, claro, de eso se puede extraer bastantes metales, se puede vender, se puede utilizar bastante, porque claro, tampoco estamos queriendo decir aquí que la minería es mala. Claro, si se contiene, como ya lo dijo Roberto,
si se tienen estos planes robustos de reforestar y mantener bien pendientes en el control ambiental, es provechosa, porque claro, los metales son los que utilizamos hoy en día para nuestra tecnología, y de ahí vienen todas nuestras aleaciones, todos los metales, todo lo que utilizamos, nuestra tecnología viene de allí. Pero claro, también está pues el ambiente en el que nosotros vivimos. O sea, no podemos venir y deforestar todo solo por eso, y luego dónde vamos a vivir. Porque literalmente, y aquí, las contaminaciones directas que recibe el ambiente por la minería a cielo abierto es la contaminación al agua, la contaminación al aire, al suelo y también la degradación del paisaje. Me gustaría, Roberto, que nos comentaras qué encontraste tú sobre estos tipos de contaminaciones. Sí, claro, y como tú dices, la verdad, las desventajas superan cuando hablamos de minería a cielo abierto. Y fíjate que es muy interesante lo que tú comentabas, debido a que, al menos aquí en nuestro país, nos hemos dado cuenta que pesa más el análisis financiero que el análisis, digamos, ambiental y científico sobre los pros y contras que tiene este proceso en las zonas de nuestro país donde se está implementando. Imagínate incluso, Ismael, que cuando uno habla de minería a cielo abierto, como les comentábamos anteriormente, tú te concentras directamente en aquellos minerales o aquellos elementos de interés que están en la capa superficial de la Tierra. Para tú llegar a esta capa superficial de la Tierra, lo primero que necesitas es explosivos. Y aquí estamos haciendo un impacto muy negativo a la zona en la cual nosotros vamos a trabajar. Los explosivos, además de detonar y abrir cráteres, destrozan toda la flora que esté a su camino, y por ende los animales que viven en esa zona tienen que desplazarse, si no es que mueren en el impacto, porque por palabras de muchos activistas ambientales nos dimos cuenta que ni siquiera hubo un estudio para saber qué clases de animales vivían en las zonas que iban a ser explotadas. Entonces no tenemos Wow. con certeza, es increíble de verdad, ni siquiera tenemos certeza qué pasó con esos animales que estaban allí. Una vez tú has explotado todas las zonas y obtienes, digamos, el material en bruto que tú quieras trabajar, estas minerías tienen unas plantas de tratamiento, por llamarlas de alguna forma, en donde vamos a extraer el mineral deseado para entonces que sea almacenado y comercializado. En estas plantas de tratamiento es en donde viene, para mí, el daño más grande que al ambiente se le causa, que es la utilización de los químicos. Tengo entendido que en la mina que está operando aquí en Panamá se da cobre, ¿cierto? Y oro. También tengo entendido que también hay oro. Y si hay oro, entonces se aplica el cianuro para poder lixiviar dichos minerales, igual para el cobre, ácido sulfúrico. Ambos son sumamente catastróficos, no solamente para nosotros, sino como tú mencionabas, para los ríos que están presentes, para los animales que están presentes. Y fíjate, esto, cuando uno habla del ambiente, uno habla como una gran cadena en la cual todos estamos amarrados en un eslabón. Porque si contaminamos el agua y los animales, esa contaminación llega a nosotros. Tarde o temprano llega a nosotros. Cuando hablamos del cianuro y del ácido sulfúrico, disculpen, que son utilizados para lixiviar, y para los que no son de química, lixiviar estos minerales quiere decir que tomamos las partes solubles y las separamos de las partes insolubles para poder manejar de una manera más sencilla el mineral, obtenerlo en su forma, digamos, deseada, y entonces comercializarlo como objetivo final. Entonces, una vez tú haces esto, se descanta todo el desecho que tiene estos químicos, el cual para en el suelo, para en las aguas, llega a nosotros, y esto da cáncer, da problemas neurológicos, da problemas en los riñones. Creo que en uno de los podcasts anteriores que hablábamos, la última vez que me invitaste, mencionábamos que había una ola de cáncer en el país, si mal no recuerdo. Y fíjate que una de las grandes posibilidades de esto puede ser la minera, porque en realidad, para los que nos escuchan de otras partes, la minería en Panamá lleva años, solo que hasta ahora ha estallado el problema, que ha sido más conocido por la población, y, por decirlo de alguna manera, estamos abriendo los ojos. Entonces, esta contaminación y estos problemas, Ismael, fíjate que no solamente caen en el área ambiental, sino que para aquellas personas que también les interesa el área financiera, también tienen una repercusión totalmente negativa. Fíjate que aquí en Panamá nosotros tenemos el canal, pero ¿cuál es el principal recurso de funcionamiento del canal? Pues el agua.
y sin agua el canal no puede funcionar. ¿Qué pasa si los ríos que abastecen al canal o posiblemente pudiesen abastecerlos, como el caso del río Indio, que se ha planteado en varias ocasiones que podría solventar la demanda de agua que el canal está necesitando actualmente, fuese contaminado y fuese eliminado? Estaríamos afectando uno de los mayores ingresos, para no decir el más grande, que el país tiene. Entonces, cuando uno empieza a analizar y a pensar bien los pros y contras de la minería, te das cuenta que no solamente en el área ambiental, que es una catástrofe, sino que también en el área económica tiene sus desventajas grandes, las cuales ya estamos empezando a sufrir. Otra gran desventaja que nosotros tenemos es que, como tú muy bien mencionabas, los animales del área sufren y esto hace un impacto totalmente negativo a la gran biodiversidad que nosotros tenemos. Y fíjate, un pensamiento muy interesante que traigo aquí al podcast, y es que no es lo mismo tomar peces de un río y ponerlos a vivir en una piscina, aunque las dos estén llenas de agua. Y la verdad, esa es la lógica que las empresas están adoptando. Como tú muy bien mencionabas, piensan que por devastar hectáreas de zona, sembrar un poco de árboles en fila y ponerlos bien bonitos, creen que va a ser una solución. Y en realidad solamente es, digamos, un poco de maquillaje para tapar el problema que está detrás, que según muchos ambientalistas, y yo apoyo dicha posición, ya ha llegado al punto de considerarse irreversible para poder nosotros afrontar una solución. Otro de los problemas enormes que esto tiene, y esto lo extraigo de un paper de un geólogo de Argentina, es que la minería a cielo abierto no solamente afecta cuando tú decantas dichos desechos en el suelo o en las aguas, sino que también crea aerosoles. Y dichos aerosoles, sobre todo de estos químicos nocivos que estábamos hablando, viajan y contaminan a las poblaciones que están cerca, a los trabajadores de la propia mina. Están en gran peligro también de irse envenenando poco a poco, que es en realidad lo que va sucediendo. E inclusive yo tengo entendido que la mina había impulsado un proyecto de reforestación, y no solo de reforestación, sino de cosecha de tomates y cosas así, de ciertos productos, ¿no? Para demostrar que ellos también podían generar, digamos, una economía verde. Imagínate, Ismael, consumir algo de estas tierras que sabes que están en constante contaminación. Yo creo que para la salud esto es algo totalmente catastrófico y tendría que analizarse. Entonces, imagínate que todo esto que te menciono, para ti y todos los que nos escuchan, es apenas un ápice de todas las desventajas que la minería trae, allá hablando un poquito más en el área química ambiental, eh, comparadas y poniéndolas en una balanza con las poquitas ventajas, digamos, económicas que puede tener para el país. Que en realidad, si nosotros analizamos la situación que viene desde los 1900 y tanto hasta la actualidad, estamos hablando de una empresa que por nuestros recursos está ganando cientos de miles de millones de dólares. Y en realidad nosotros, con los nuevos contratos que se han aprobado hasta hoy, nos está dando creo que 300 y tantos millones de dólares. Es decir, esto te va a sonar gracioso, Ismael, pero es como que yo vaya a tu casa y venda tus electrodomésticos y yo gane $1000 y te dé $1 y te diga que no me pelees porque te estoy dando algo. Esa es la situación que hay ahora mismo en el país. La verdad es que con lo último que mencionaste, estoy totalmente de acuerdo. Literalmente nos están, o sea, están abusando de nuestros recursos y la parte que estamos ganando no es nada. O sea, estamos ganando pocos ingresos y una gran contaminación ambiental. O sea, todos los efectos negativos nos los llevamos nosotros y capaz, y porque ahora los vean, no los no tan importante, pero en un futuro, cuando todo eso nos empiece a afectar, como lo estás diciendo, las contaminaciones, porque se contamina todo lo que se exponga a esa área y como somos un país pequeño, créanme que todos vamos a estar expuestos en algún punto a esa contaminación tan grande que se da. Entonces, como está mencionando Roberto, de la contaminación ambiental, ya viene, o sea, la primera contaminación es el uso de estos explosivos. Con estos explosivos ya estamos, digamos, por catalogarlo de alguna forma, que esta es la contaminación
más liviana, por así decirlo, porque claro, con los explosivos, pues nos llevamos tierras, se caen árboles, los animales huyen o pueden también morir en el proceso y va a quedar el hueco. Entonces, como que, claro, digamos, por así decirlo, que se va a la parte superficial. La verdadera contaminación es la química y que se le da directamente a los suelos, al agua y al ambiente. Y Roberto estaba mencionando estos procesos de la obtención de los metales, porque si bien quiero dejar claro que los metales no se encuentran como en estado sólido directamente. A veces sí, a veces no. En este caso, se encuentran en forma de minerales. Que entonces en forma de minerales no significa que lo vamos a usar todo. Vamos a decir que encontramos una roca. Entonces, de esa roca, no todo lo que se encuentra ahí se va a utilizar. Entonces, aquí vienen los procesos químicos que se utilizan como Roberto está mencionando, de la lixiviación, para poder extraer los metales del mineral. Entonces, luego de eso, yo quiero mencionar dos procesos más de extracción, que primero es la pirometalurgia, que lo que utiliza son altas temperaturas para convertir los minerales en metales. Y entonces luego de ahí se van a extraer, puede ser el cobre, el níquel, el hierro y el plomo también. Y la electrometalurgia, que son procesos que utilizan la electricidad para separar los metales en los minerales. Entonces, para estos procesos, estamos alterando la química de estos materiales. Entonces, la contaminación puede venir de el vertido de estos desechos. O sea, obviamente, una vez que se termine de hacer estos procesos para la extracción de los metales, tenemos desechos. Y entonces, como químicos, todos estamos implantados a apuntar hacia la química verde. ¿Qué es la química verde? Que utilizando, o sea, que hagamos los procesos químicos los más, o sea, lo menos tóxico posible y que de esos residuos que tengamos los hagamos amigables con el ambiente. Cosa que, un residuo me quede y simplemente lo tenga que diluir y yo lo pueda verter para que cuando entre en contacto con el ambiente no sea tóxico. Entonces, claro que se extrae la gran cantidad de los metales, pero como ya sabemos todos los químicos, que no todos los procesos y no todas las reacciones se llevan el 100% a cabo. Puede ser un 90% de conversión o lo más alto, literal, pero el 100% lo dudo en algunos procesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro de esos vertidos que se dan en ese territorio de la minería que se utiliza para las plantas, de la extracción de estos metales, se puede verter los desechos y dentro de ellos puede contener metales. Entonces ahí es donde viene la primera contaminación, que es por metales pesados. Para ustedes, los metales pesados que se pueden extraer por la minería a cielo abierto podría ser el arsénico. Y el arsénico directamente está relacionado con los problemas de cáncer, problemas del desarrollo y también el daño neurológico. Puede ser el cadmio, que el cadmio incluye el daño renal, problemas óseos y cáncer. El mercurio también influye en el daño cerebral, en problemas reproductivos y el cáncer. Y finalmente el plomo también, que causa daños cerebrales, problemas del desarrollo y cáncer. O sea, creo que ya me cansé de decir esta palabra, pero se está dando cuenta, literalmente a nosotros entrar en contacto con estos tipos de metales pesados nos van a generar tantos problemas que son muy serios y todos pueden llevar al cáncer. Cómo nosotros nos encontramos, o por lo menos podemos estar en contacto, pues ya sean los mismos trabajadores y ya habría que ver cuáles son las medidas que ellos tienen de seguridad y que se dan, que bueno, la verdad es que si realmente se estuviera tomando en cuenta el mismo ambiente, no estuviéramos como estamos hoy allá en la minería, como está todo tan deforestado. Entonces, habría que dudar también de la misma seguridad de los mismos trabajadores que se encuentran ahí expuestos a esta contaminación directa, porque son los primeros que se encuentran ahí trabajando. Entonces, de estos desechos, pues cuando son vertidos, entran en contacto ya sea con los ríos, con los mares y, como mencionó Roberto, el río más cercano que quieren apropiarse para la utilización de la minería es el río Indio.
el río Indio ya se están haciendo estudios para que pueda también utilizarse como una fuente para el canal. Entonces, de ética, si el río Indio llega a contaminarse por metales pesados, no lo podemos usar para el canal. En el caso de que las vertientes que ya se utilizan, pues ya no sean beneficiosas. Literalmente estaríamos contaminando todo el mundo, porque para los que saben, Panamá en el canal conecta los dos, o sea, conecta todo el mundo, literalmente. Entonces vamos a contaminar todos los mares simplemente por no estar cuidando nuestro ambiente directamente acá en Panamá. Entonces, vean cómo podemos escalar todo esto a gran escala y no solamente una contaminación aquí en Panamá, sino una contaminación mundial por metales pesados. Y como había mencionado Roberto, ya se están dando en otros tipos, en otras provincias. En este momento no recuerdo, pero sé que uno de nuestros profesores estaba presentando un estudio sobre la medición de metales pesados en agua que estaba consumiendo la población. Y literalmente se encontraron altos niveles de estos metales pesados que ya yo mencioné. Si bien el proceso que más se utiliza es la lixiviación, y como ya estaba mencionando Roberto, utilizamos ácidos o bases fuertes para poder extraer los metales. Nosotros no contenemos ese tipo de compuestos en nuestro cuerpo como para nosotros procesarlos. Entonces, literalmente, si ustedes consumen de esa agua o cualquier animal que haya tomado esta agua o que se encuentra ahí, ya sean los pescados, ustedes van a ingerir esos metales a su cuerpo. Ahorita mismo desconozco cualquier manera que se pueda utilizar para desintoxicar a las personas por metales pesados, porque eso simplemente se van almacenando en tu cuerpo y luego van desencadenando todos estos tipos de daños. Es demasiado contaminoso y encima ya cuando entramos al lado político y todo este lado de financiero, no está, o sea, no es nada beneficioso para Panamá como los políticos lo están pintando, porque en verdad, y hay una cláusula que es la que más a mí me triggerea en este momento, me está afectando, porque es la concesión de tierras. O sea, la empresa, al el gobierno aceptarle este contrato, ellos tienen permiso de que si ellos logran o se dan cuenta de que cierta tierra contiene estos metales, ellos se pueden apropiar de esas tierras para extraer los metales. Entonces no es como que solamente el área que tienen ahorita mismo, que ahora está súper contaminada, sino que pueden seguir expandiendo la minera. ¿Hasta dónde? Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con las personas que tienen propiedad privada, que se encuentran ahí? Dentro de esas cláusulas también está que si, o sea, que ellos tienen el derecho de poder comprar estas tierras y que si no, o sea, que las personas, los propietarios no se las venden, ellos igual pueden hablar con el gobierno para, por así decirlo, pues de manera directa, comprar esos territorios para extraer los metales. Entonces, imagínense el poder que le estamos dando a otro país dentro de nuestra nación. Entonces, ese es un irrespeto para la población panameña y por eso se están desencadenando todo este tipo de protestas y estas injusticias que se están haciendo y por el gran daño ambiental que se está generando en Panamá. Entonces, Roberto, me gustaría también saber como tu punto de opinión o que nos puedes compartir en este momento sobre lo que piensas que está pasando en Panamá. O sea, todas estas huelgas, las protestas. Sí, claro, con mucho gusto. Y la verdad que es un tema muy, muy, muy sensible y yo diría más que sensible, muy complicado. Porque aunque nosotros no podemos dar fe al 100% porque no hemos estado presentes en las negociaciones, sí se ha dejado ver que hay muchos intereses de por medio. Y la verdad, esto es algo que desde todo punto de vista lógico no tiene cabida para ser aceptado y para ser promovido como lo ha sido por nuestro gobierno. Porque esto es como que yo te diga, oye, me di cuenta que en el centro de tu casa hay minerales que a mí me encantan, así que la voy a explotar. Y tú me digas, sí, o sea, eso es lo que ha pasado. Y la verdad es algo totalmente irrisorio lo que está sucediendo. Mira, regresando al punto de la contaminación, yo creo que es muy importante mencionar que además de una contaminación ambiental totalmente visible que está sucediendo,
hay también una causa de muerte para todas las personas que estén ahí y las que tengamos un contacto con cualquier cosa proveniente de allí. Y te lo digo porque muchas veces nosotros las personas, y yo me incluyo en ese grupo, no vemos la gravedad de las cosas hasta que nos afectan. Y fíjate que podemos trasladar esto al tema de la crisis climática que desde, creo, más de una década veníamos diciendo y hasta ahora es que hemos empezado a tomar cartas en el asunto porque ya nos afecta el calor. Entonces, yo siento que el tema de la minera podría quedar en esta misma vía, en este mismo camino, y no sería lo ideal. Fíjate que además de los metales pesados que tú comentabas, que ya están presentes en el agua, que están presentes en el suelo y nos van matando poco a poco, yo me enfocaría mucho también, ahora sí, directamente en las plantas de tratamiento que las mineras a cielo abierto efectúan con los químicos, por ejemplo, el del cianuro, que es el que más, digamos, preocupación a mí me da. Cuando uno habla de cianuro, para todos los que nos escuchan, lo primero que uno piensa es, sí, es muy malo, es muy tóxico, puedo morir, pero ¿por qué? El cianuro en realidad tiene una carga formal, y aquí metemos un poquito la química, ¿no? Como estudiantes de química tenía que aparecer, así que no se salten esta parte. Fíjate que el cianuro tiene una carga formal negativa y es en realidad esto el aspecto que se traduce en su alta toxicidad para el cuerpo. Recordemos que en nuestro cuerpo nosotros tenemos la hemoglobina y en la hemoglobina está presente el grupo hemo. El cianuro con su carga formal negativa es capaz de unirse al grupo hemo, o sea, en los glóbulos rojos, y esto nos va haciendo un daño terrible. Si ampliamos un poquito más esto, recordemos que en las células, principalmente, sabemos que se produce la energía. Y dicha energía se produce por el adenosintrifosfato, ¿no? Que es el ATP. Esto en realidad se produce gracias a la existencia de una enzima, vamos a denominarla ATPasa, aunque esto tiene un nombre más complicado, pero cuando nosotros nos concentramos en el tejido adiposo, y vamos a hablar ahora sí de los animales, sobre todo los animales hibernantes que puedan estar en dicha zona, y también en los humanos, existe una proteína desacopladora o separativa que se llama termogenina. ¿Qué pasa? La proteína me va a bloquear a mí la ATPasa que canaliza la producción de la energía, afectando directamente la fosforilación oxidativa. Entonces, todo esto que yo te comento es, digamos, el proceso natural del cuerpo, el proceso natural de las cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando entra el cianuro provoca una separación o un desacoplado en todo el proceso de la formación de la energía. Es decir, me altera todo lo que mencionamos anteriormente. ¿Qué pasa? Este proceso de formación de energía es afectado en la cadena de transporte electrónico y también en la fosforilación oxidativa. Entonces, el inicio de la separación que mencionábamos se comienza y entonces la inhibición del complejo citocromo oxidasa, que también está presente, se ve afectado y se da un bloqueo de la cadena de transporte de electrones. Esto a mí me afecta el sistema central del proceso, es decir, la respiración celular. ¿Qué pasa? El principal efecto perjudicial y nocivo que nosotros vamos a tener de las variedades del cianuro es este: impedir que el oxígeno que se transporta en la hemoglobina llegue a las demás células del organismo. Y por ende, lo que hace es que me produce un impedimento de la respiración celular. Es decir, crea una hipoxia celular, una muerte por asfixia. Entonces, ¿qué pasa? Con el transcurrir del tiempo, vamos aumentando las cantidades de lactato en el organismo, haciendo que la acción, aquí ya metemos el ciclo de Cori y todo eso, sea totalmente inútil. ¿Por qué? Porque ya hay una incapacidad para transportar al hígado, que es uno de los filtros más grandes que tiene nuestro cuerpo, para eliminar eh, esta cantidad de desechos tóxicos cianuro que se va a filtrar en el cuerpo. Por consecuencia, entonces, se da una bajada total del oxígeno intracelular al no recibir oxígeno transportado por el grupo hemo. Y esto me impide directamente la homeostasis de las células. Entonces, la disminución del O2, del oxígeno que mi cuerpo va a tener por parte de la célula, forma entonces la hipoxia que mencionábamos, que sería una hipoxia citotóxica, que es letal,
ya que es producida por el cianuro que está en mi cuerpo. Ahora, tal vez con todo esto podríamos decir, ok, el cianuro me va a afectar directo a las células, me va a mantener lejos y no me va a pasar nada. Fíjate lo peligroso que es el cianuro, que el daño va a diferentes partes del cuerpo y actúa en consecuencia a la parte del cuerpo en donde éste entre a formar parte. Los daños en donde más, las áreas, disculpen, en donde más daño vamos a causar son las áreas que más oxígeno consuman y las que estén, por ejemplo, más arraigadas a actividades que conlleven oxígeno en mi cuerpo, como por ejemplo el corazón, el cerebro, van a ser los principales afectados por la exposición al cianuro y donde va a aparecer entonces esta hipoxia citotóxica que estábamos mencionando anteriormente. Imagínate, el cianuro provoca parálisis respiratoria, provoca convulsiones, provoca incluso midriasis, creo que se dice así, midriasis, si alguien que estudia medicina nos escucha, nos podría corregir en los comentarios, pero incluso creo que produce midriasis, que es el aumento del diámetro de la pupila del ojo, y estos daños que te estoy mencionando es por exposición leve, imagínate. O sea, son como que los daños básicos, lo más easy que podemos tener cuando nos estamos exponiendo al cianuro. ¿Qué pasa si nos exponemos mucho más? Pues no, la muerte, o sea, nos morimos. Entonces, imagínate el daño enorme, ya dejando de lado al ambiente, dejando de lado a la economía, dejando de lado al país. Imagínate el daño inmenso que podemos causarnos a nosotros mismos. Ahora, tal vez muchas personas digan, sí, está bien, pero yo vivo a kilómetros y kilómetros de distancia. Sí, no hay ningún problema, yo la verdad estoy en el otro extremo del país. Y tal vez, si lo analizamos desde ese punto de vista, estés protegido a un daño a corto plazo, más no a un daño a largo plazo. ¿Por qué? Porque toda esta contaminación que les estamos mencionando al final queda también en la superficie terrestre, queda también en los animales, queda también en el agua y ellos van a funcionar como transporte de contaminación y va a hacer que todo este daño llegue a donde sea que uno esté en el país. Imagínate inclusive que se mencionaba, lo recuerdo muy bien en uno de los noticieros, que varios trabajadores de la mina que mencionamos empezaban a tener casos de indigestión, de problemas de tos y cosas por el estilo. Y se llegó a la conclusión de que estos problemas se debían a la toma de agua que estos trabajadores estaban teniendo, debido a que la minera estaba soltando grandes cantidades de contaminación al ambiente. Y aquí viene un punto muy importante. Muchas personas se podrán preguntar, ah, vale, pero ellos no toman el agua que desechan, ¿cómo se van a estar intoxicando, no? Entonces, imagínate que el cianuro, según muchos papers que estuve leyendo, causa intoxicación incluso por la inhalación. Y en dichas plantas de tratamiento hay muchas personas que trabajan en contacto con estos químicos y falta ver, Ismael, si usan el equipo de protección adecuado, si trabajan a las distancias adecuadas, si el método para tratar dichos químicos, ya sea no solo en la utilización, sino en el descarte, también es el adecuado. Porque tú y yo, y creo que la mayoría de los que nos escuchan, sabemos que muchas veces en una empresa optimizamos tiempo, pero descuidamos la seguridad. Y ese siempre ha sido un gran problema que se ha tenido dentro de la industria, sobre todo en aquellos que trabajamos con las cosas químicas. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, las sales solubles del cianuro, así como el ácido cianhídrico, son sumamente tóxicos y lo peor es que son de una acción súper rápida. Y el mecanismo de toxicidad que ellos tienen para con nuestro cuerpo es bloquear directamente la cadena respiratoria. O sea que estamos hablando ahora de una hipoxia pero tisular y también una acidosis láctica. Es decir, te empiezas a ahogar y es de una acción totalmente rápida. No va a haber probabilidad de que te puedas salvar. Tal vez suene un poco caótico, tal vez suene un poco exagerado, pero lo preocupante es que suena así y es la realidad. Y es algo que no hemos estado prestando la atención. Ahora, con todo esto que te comento, eh, yo haría un pequeño ejercicio con todos los que nos escuchan. Y es que tal vez muchos han quedado preocupados y tal vez sorprendidos por
la gran cadena de problemas ambientales, de salud, paisajísticos que está teniendo esto. Pero ahora yo les digo, ¿qué pensarían ustedes si les comentara que estas afectaciones al medio ambiente se están dando desde hace más de 10 años atrás? No es algo que está ocurriendo, digamos, en este quinquenio, sino que se están dando desde hace muchos años atrás. Imagínense la carga de contaminación que ya estamos teniendo, que ya nos ha impactado, porque no es una sorpresa para nadie que en Panamá ha habido una ola de enfermedades que anteriormente, y en palabras incluso de personas mayores que me ha tocado escuchar, eran enfermedades raras, que se veían muy poco e inclusive eran enfermedades que para muchas personas del común estaban acostumbradas a verse para personas de una edad súper avanzada. Y ahora mismo ya hay niños jóvenes, y no te estoy hablando necesariamente del cáncer, sino que también muchos niños jóvenes que sufren, por ejemplo, de diabetes, que por si no sabían, la diabetes también se desencadena, según estudios, por la exposición a químicos como el cianuro y también el ácido sulfúrico puede desencadenar diabetes. Muchos problemas neurológicos extraños que también están surgiendo. Y aquí entonces tengamos una posible explicación. Entonces, resumiendo todo esto, la verdad que yo puedo decir que ha sido uno de los peores males que ha tenido este país, desde mi punto de vista, sin tomar en cuenta el lado económico, porque en realidad las desventajas y el daño que le estamos haciendo, no solo a nuestra fauna, a nuestra flora, sino a nosotros mismos, no es que sea grande, no es que sea grave, sino que es devastador y en muchos casos irreversible. ¿Por qué? Porque gran parte de las zonas, aunque suenen muy mal, gran parte de las zonas que ya están devastadas por la minería no se van a volver a recuperar. Eso es algo que tenemos que aceptar. Gran parte de los animales que estuvieron en el momento de las explosiones y que han estado también en el momento de migración por la destrucción de su hábitat no van a regresar. Su población se ha visto disminuida y no van a volver. Gran parte de las especies de flora que estaban en el lugar desaparecieron y tampoco van a volver a aparecer. Y en el caso de las vidas humanas, todas las afectadas por estos químicos y por estas intoxicaciones que hemos mencionado, que yo estoy muy seguro que todos estos años muchos han sido los afectados, solo que no hemos tenido, digamos, la fiscalización necesaria para darnos cuenta de las afectaciones, pero son vidas que tampoco regresarán y daños que tampoco pueden solucionarse. Entonces, de verdad que esto es algo sumamente negativo, sumamente devastador, que desde el lado de la ciencia nosotros pues son más contras que pros, lastimosamente los que podemos ver. Y lo más sorprendente es que haya personas en puestos de liderazgo de nuestro país que estén tan de acuerdo, ya que esto es como te mencionaba anteriormente, Ismael, esto es como ir a tu casa, robarme todas las cosas de tu casa, no, robarme no, comerciar con todas las cosas de tu casa y decirte, oye Ismael, ¿sabes qué? Yo voy a explotar tu casa porque la verdad este terreno me encanta y si yo veo casas de tus familiares que me gustan, también las exploto. O sea, eso es lo que está sucediendo. Solamente que alejándonos un poquito de ese ejemplo, aquí el problema es que también se deja una devastación química enorme que nos está afectando cada día más. Y también para agregar, yo siento que una opción muy importante que se podría tomar en cuenta es un factor que tú mencionabas al inicio de este podcast, y es que Panamá de por sí no califica para ser un país minero si lo comparamos con otros grandes países en donde la minería no es que no tenga consecuencias, sino que ha tenido un impacto, digamos, menos catastrófico que en el nuestro. Y lo que pasa es que si nosotros comparamos el tamaño total de Panamá, en algunos países el tamaño total de Panamá tal vez se equipara a la zona explotada de esos países. O sea, imagínate la magnitud de tamaño de la que te estoy hablando y quieren replicar esos proyectos aquí, en donde el tamaño de Panamá en otros países equivale al tamaño de un estado o al tamaño de una ciudad. Entonces, de verdad que es un tema muy, muy catastrófico, muy triste y ojalá
desde la política, la economía y la ciencia, que siempre he dicho yo son las tres aspas del abanico que mueve la nación, se encuentra una solución. Claro que sí. Entonces, solo imagínense que Roberto está hablando del cianuro. Y ese no es el único reactivo que se utiliza, porque también utilizamos el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico en altas concentraciones para poder obtener estos metales. Entonces, imagínense todos los daños que también están sumados a estos compuestos. Entonces, eso es algo increíble, de verdad. Yo siento que este tipo de órdenes o este tipo de decisiones que está tomando el Estado deberían ser lideradas por un químico, porque podría dar una mejor opinión, ya sea en la base ambiental y pues toda esta contaminación que como mencionó Roberto, eso no es que sucede de ayer para hoy, ya van varios años. Inclusive en el contrato ellos quieren que se le concedan estos derechos por 20 años más. O sea, imagínense 20 años más vertiendo más contaminantes al ambiente. Entonces, ya esto es algo que se debe parar, la verdad. Y no todo, la verdad, no quiero que se quede aquí como que estamos en un estado como malísimo, grave, que no podemos echar para atrás, porque claro que sí podemos echar atrás. Tenemos que frenar esta minería a cielo abierto en Panamá porque está descontrolada. Y entonces, igual, tampoco es que la minería a cielo abierto, porque claro, en otros países se da y yo supongo que si se dan los estudios ambientales y se mantiene todo al margen, entonces como tipos de puntos claves que se deben tomar en cuenta para esta minería, yo diría que principalmente que se utilicen técnicas más limpias para este proceso de extracción, porque también se pueden reutilizar los materiales, por ejemplo, para la lixiviación, está investigando que existen distintos microorganismos que podrían llevar a cabo la reacción. Entonces, no necesariamente tendríamos que utilizar altas concentraciones de estos compuestos como el cianuro, el ácido sulfúrico que ya habíamos mencionado, sino que podíamos utilizar las bacterias para que hagan este trabajo. Entonces es como que realizar estudios más amplios y realmente ver cuáles son los productos que se obtienen de de estas reacciones. Entonces, no como que simplemente querer extraer los metales y lo demás simplemente lo desechamos y los vertemos por ahí, sino que estar conscientes, pues en este caso, claro está, estas decisiones las debe tomar un químico. Ese químico debería estar consciente de todo el daño mental que se puede causar. Entonces, quería mencionar antes de seguir con esto, que creo que no lo había comentado, que para el proceso que yo estaba hablando, que se necesitaban altas temperaturas para calentar estos minerales, que había sido la pirometalurgia, para generar esta cantidad de calor, estas altas temperaturas, se utiliza la combustión. Entonces, vamos a estar aportando, si dejamos que este contrato se dé, por 20 años más liberación de dióxido de carbono al ambiente. Y eso nos va a afectar directamente a nosotros que estamos aquí en Panamá y vamos a recibir aún más calor. Entonces, si es que tú piensas que ya la contaminación no te afecta, piensa en todas estas oleadas de calor que se están dando, por lo menos aquí en Panamá. Y digamos que aquí en Panamá está súper leve comparado a otros países que ya están arriba de los 40 grados Celsius, que esa no es la temperatura normal de, del planeta, eso está demasiado alto y por eso tantas afectaciones que están teniendo las personas, por eso ahora como que la gente entra como más en conciencia de utilizar el bloqueador solar, que es muy importante porque claro, entre más calor, significa que estamos recibiendo más radiación del sol y dentro de ella se pueden encontrar estos rayos ultravioleta que directamente en contacto con nosotros nos pueden generar afectaciones muy graves. Y bueno, también estaba leyendo que los mismos materiales, algunos residuos, por ejemplo, claro, se explotó el terreno y parte de esa tierra o parte de este material que no se utiliza para la extracción de los metales se puede utilizar también para generar nuevos materiales que se pueden utilizar para la construcción. ¿Sabes? Entonces es como que si realmente se estuviera pensando en el ambiente, todos estos puntos que yo estoy mencionando se hubieran tomado en consideración por lo menos para tratar de que la contaminación no sea tan alta o que ni siquiera sea
directamente tan fuerte, porque claro está que sí podemos contrarrestarlo, pero no quiero dar como dejar en claro de que se puede al 100% porque estaba investigando y, por ejemplo, de estas aguas residuales se podrían hacer distintos tipos de reacciones químicas en las que vamos a, pues ya sea condensar o también precipitar estas sustancias que son tóxicas y se liberan al agua y se pueden reutilizar. Pero hay gran parte, por lo menos en el agua, que era el que estaba, directamente nos afecta, está investigando que estos procesos, por lo menos se le puede también hacer osmosis al agua para extraer estos compuestos, pero luego, o sea, como que no son efectivos al 100%. Entonces, como que, ¿qué se hace con esos residuos? ¿Qué se hacen? Entonces, es como que si sabes, como químico, que se va a generar un residuo que ni siquiera sabes cómo tratarlo para que no sea contaminante para el ambiente, no lo hagas, no lo hagas. Eso es ética de un químico, no hacer ese tipo de reacciones, porque vas a estar contaminando el ambiente. Y bueno, tampoco quiero atacar a los químicos de la empresa, porque claro está, yo no me encuentro en esa empresa y tampoco conozco cómo son todos los lineamientos, pero simplemente estoy opinando en base a los resultados que estamos obteniendo visualmente de toda la deforestación y toda la contaminación ambiental que se está dando justo en esa área de la minera. Entonces, ya para terminar, me gustaría, Roberto, también que comentaras cómo ves este tema de qué puntos tú ves crucial que se deberían tomar en cuenta antes de empezar este tipo de minerías. Sí, bueno, eh, yo siento que antes de plantearnos el tema de la minería, tenemos que plantearnos el tema de las mismas legislaciones de nuestro país. Ciertamente, si hemos llegado hasta este punto, es porque las reglas del juego y aquellos que hacen las reglas del juego lo han permitido. Pienso que deberíamos hacer un esfuerzo interinstitucional, un esfuerzo totalmente mancomunado, en donde olvidemos nombres de empresas, nombres de asociaciones, nombres de órganos del Estado y nos juntemos todos desde varios ámbitos profesionales y creemos ¿cómo podría yo decirlo? Creemos una reglamentación ambiental robusta al nivel de las acciones que hemos querido copiar de otros países. ¿Por qué? Porque Panamá trata de ser un país minero a la par de grandes países y grandes economías que ya lo son. Pero si tú comparas la normativa ambiental de esos países con la nuestra, te vas a dar cuenta, y yo también reitero con mucho respeto, esta comparación es un gran trabajo comparado a tal vez un borrador que tenemos nosotros acá. La legislación ambiental de Panamá es muy pobre, demasiado pobre. Y aquí yo me atrevo a opinar que es debido a una de las cosas que tú comentabas. Estos esfuerzos deben ser liderados por las personas calificadas para tomar las decisiones más acertadas en dichas áreas. Por ejemplo, químicos, ya que somos nosotros los únicos que sabemos o podemos analizar de la manera más correcta las verdaderas afectaciones que van a tener todos los residuos, todos los recursos, todos los reactivos que van a estar funcionando dentro del proceso de la minería. Eh, Ciertamente, una vez creada una legislación ambiental lo suficientemente fuerte, lo suficientemente concreta y lo suficientemente profesional, entonces yo iría a plantear tal vez la posibilidad de ver si Panamá califica o no para ser un país minero. Que sin ser yo un experto de la minería, Ismael, desde ya te diría que solamente por mis conocimientos, no solamente de química, sino por mis conocimientos generales de mi país, yo te dijera que no. Panamá es un país muy chico, empezando de ahí. Panamá es un país muy chico. Y además de ser un país muy chico, es un país que depende mucho de sus áreas verdes.
Y no solamente en el tema de la salud, en el tema del ambiente, que es un foco primordial para tomar estas decisiones, sino también en el área, digamos, de convivencia turística y también de convivencia nacional. En estas áreas verdes, para aquellos que no son de Panamá y nos escuchan, acostumbran a vivir muchas personas. Panamá es un país que en estas áreas boscosas vas a encontrar pueblos, vas a encontrar pequeñas localidades que por lo general tienden a sentarse cerca de ríos, tienden a sentarse cerca de valles, cosas por el estilo. Y las primeras personas afectadas en esto son ellos. Inclusive, sé que en el tema de la minería que estaba tocado en el contrato este, que ahora mismo está en pos de pelea, se hablaba de temas de expropiación de tierras, sin importar de quién o quién estuviese allí. Entonces siento que este es uno de los primeros aportes que se deben tener en cuenta al momento de decidir. También el proceso turístico. Mira, Panamá es un país que depende mucho de su atractivo turístico. Pero yo te aseguro que si un turista pasa por helicóptero encima del área ahora mismo totalmente devastada dentro de la minería, si no se asusta, se decepciona, ¿eh? Porque la verdad eso está totalmente fuera de todo enfoque atractivo que tú le puedas dar a un país. Y no solamente por los cráteres y la verdad el desierto blanco que pueden observar allí, sino que imagínense que este daño se expanda, afecte los ríos cercanos, afecte las localidades cercanas, estamos destruyendo nuestra casa. Entonces, otro aspecto muy importante que yo tomaría en cuenta ahora sí es el cuerpo químico y científico que avale los estudios para uno poder eh, discernir si Panamá puede o no ser un país minero. Yo te aseguro, Ismael, la verdad, que el cuerpo químico de la minera ahora mismo o debe ser un cuerpo químico muy pobre o inexistente, porque la verdad, para existir la fiscalización que se dice que debería haber en esta minería, yo esperaría informes, yo esperaría comunicados, yo esperaría estudios que me dijesen a mí, por hablar de la población en general, cómo está ahora mismo la situación química ambiental dentro de esta área. Y eso no existe, o al menos yo no tengo conocimientos de que eso exista. Entonces, ciertamente tenemos que acuerpar mucho el lado científico que me apoye estas cosas. Pero bueno, aquí estamos hablando de un supuesto, porque en realidad, si tú me pusieses a escoger hoy, y te lo digo con toda franqueza, yo voto 100% no a la minería, porque no estamos en condiciones para acatar todos los problemas y riesgos que un proceso como la minería nos está trayendo y nos puede seguir trayendo en el país. Lo que más ahora tenemos que plantearnos es, y repito, todos juntos, químicos, ambientalistas, todo aquel que pertenezca al área de la ciencia, es cómo podemos solventar el problema que ya existe, cómo podemos sanar el daño que ya está hecho, que lastimosamente gran parte de este daño ya no se puede sanar, pero cómo podemos echar para atrás lo más que se pueda el daño que ya está ocurriendo. Tiene que haber alguna forma de rescatar, si no toda, al menos una parte del área verde que fue totalmente destrozada por las acciones mineras. Tiene que haber una forma de volverle a dar su estado natural a las cuencas hidrográficas que fueron dañadas. Tiene que haber una manera yo no diría de reforestar, sino de recrear el ambiente de la flora que estaba anteriormente allí. Y claro, restaurada la flora, volvería a la fauna nuevamente. Entonces, yo siento que todos nuestros esfuerzos ahora mismo deben inclinarse a esto. Obviamente, una vez se solvente el problema que tenemos ahora mismo del contrato minero.
ya que no podemos planear no enfermarnos más nunca si seguimos enfermos. Entonces, esos serían para mí los pasos más importantes y la verdad, como tú comentaste, y yo apoyo 100% e invito también a todas las personas que tienen este interés en ayudar aquí, que sean parte del país, a que aporten su grano de arena, porque en realidad es un problema que nos afecta a todos y se necesita la opinión de todos porque eh, crean que el trabajo que hay que hacer es mucho y el daño que está es muy grande. Y la verdad, siento que todos nuestros esfuerzos ahora mismo deben estar concentrados en, vale, ya tenemos esto, vamos a ver cómo lo trabajamos en consecuencia. Y pues de verdad, Ismael, que una de las cosas que, si te soy muy sincero, dudo que pasen, pero siento que serían una gran solución, es que en el ala política de nuestro país se empieza a tomar en cuenta la opinión también de los científicos en general, que aporten con sus ideas, que aporten con su expertise a estos temas. Y que no solamente opine el político, que no solamente opine el ministro o el grupo del político y el grupo del ministro, sino que de verdad haya una opinión profesional, interinstitucional y robustamente científica en la que tú puedas decir, ok, conozco mis ventajas, conozco mis desventajas y ya sé cómo actuar. Claro que sí, Roberto, comparto todo lo que dijiste, más en esa parte de necesitamos tener como científicos más aporte dentro de estas decisiones porque, claro, nosotros nos dedicamos a esto, al estudio de las ciencias ambientales y de todos estos impactos que se dan. Y bueno, muchas gracias, Roberto, por tus opiniones dentro del podcast. La verdad es que si por mí y por ti fuera, nos quedamos aquí horas y horas hablando, pero Sí. el objetivo era concientizar a las personas de que Panamá no es apto para la minería, la verdad. Me gustaría terminar diciendo que el oro de Panamá es verde. Nuestra naturaleza es demasiado hermosa, nuestra flora, nuestra fauna. Eso es lo que atrae a las personas a que vengan a nuestro país a visitarnos, a que se deleiten de todas las bellezas naturales que nosotros tenemos aquí, como para venir a destruirlas de una manera tan atroz y tan irreversible, y que no solamente estamos contaminando el ambiente, sino que a un futuro nosotros también. Y bueno, me gustaría que nos comentaras algo antes de ya terminar el episodio. Sí, claro, me quedo mucho con esa frase que mencionaste, que el oro de Panamá es verde y créeme que es un eslogan bastante correcto para la situación que nosotros estamos viviendo y pues mi mensaje para todos los que nos están escuchando, además que espero que les haya gustado, claro, ¿no? Eh, Mi mensaje también es que no tengan miedo en aportar sus ideas, en dar su grano de arena, porque muy posiblemente si hubiésemos tenido más protagonismo desde el inicio, todos como científicos, todos como estudiantes, todos como parte de este equipo, tal vez no hubiésemos llegado hasta el punto en el que estamos en la actualidad. No, yo espero que la verdad les haya gustado este episodio. Ismael, muchas gracias por invitarme otra vez y espero estar por aquí de nuevo pronto. Claro que sí, gracias a ti por acompañarnos en este nuevo episodio. Y bueno, ya saben, por favor, compartan este episodio con las personas. Necesitamos llegar a todos a hacer conciencia de que la minería literalmente nos va a matar aquí en Panamá. No a la minería, el oro de Panamá es verde. Con eso los termino. Nos vemos en el siguiente episodio.